Bendiciones. En este momento le damos gracias al Dios Todopoderoso y esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida. El pastor Blas Ugilio, acompañado de un gran invitado, nuestro hermano Samuel Taveras. Dios le bendiga a todos, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí y poder compartir con nuestro hermano y amigo, el pastor Blas. Hoy queremos compartir una palabra poderosa de parte del Señor. Aleluya. Con cada uno de ustedes. Así que vamos a utilizar algunos versos bíblicos, la cual se encuentran en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Dice en el nombre de Jesús así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumento y música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron miles y a mí, dieron 10,000 y a mí miles, no falta más que el reinado. Hoy queremos compartir un tema la cual nosotros entendemos que es de suma importancia, hablando acerca de lo que es un reinado diferente. Fíjate algo, que cuando nosotros analizamos la Biblia nos damos cuenta que hubieron dos personas que son de los más sobresalientes dentro de lo que es la historia, hablando acerca de lo que son los reyes. Está el rey Saúl y está el rey David. Antes de nosotros debatir o entrar al desarrollo, queremos poner en conocimiento que en la antigüedad el pueblo de Israel no era, al principio, no era gobernado por reyes, sino que quienes gobernaban en el principio eran los jueces. Ahora, ¿cuándo comienza el pueblo de Israel a ser gobernado por reyes? Sencillamente dice que en una ocasión dice que Samuel había envejecido y dice que habían puesto a sus hijos a ocupar su posición. Pero dice la Biblia que sus hijos, pastor, estaban corrompidos, es decir, no tenían la legalidad de ellos obtener la posición que su padre estaba. Sí, haciendo referencia al pasaje, a lo que realmente los hijos, o sea, la posición que tenían cada quien. Exacto. Es decir, el padre ya envejece y el padre quiere que sus hijos ocupen la posición. De hecho, en la antigüedad se utilizaba que cuando ya el padre no podía ocupar la posición, dice que los hijos la ocupaban. O sea, siguiendo el legado. Exacto. de cada Pero había un problema, y el problema era que su condición espiritual no estaba apta para ellos ocupar la posición de su padre. Y eso fue lo que permitió que el rey per se, o sea, el reino, cada día más se denigrara y fuera declinando. Entonces, ahí es donde dice la Biblia que se levantaron los ancianos de Israel. Dijeron: no, estos muchachos no pueden ocupar las posiciones. Se están haciendo exigencias. Sí, hay una exigencia porque ellos se dieron cuenta la condición que estaban los hijos de aquel hombre. O sea, que no era una condición adecuada para ellos ocupar la posición. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo siguiente, sencillo. Dice que ellos piden un rey. Dice la Biblia que el primer rey que comenzó a gobernar sobre Israel, dice que fue Saúl. Pero dice la Biblia que Saúl, no obstante, dice que andaba buscando un asna que se le había perdido a su padre. Y dice que cuando anda buscando el asna se encuentra con el reinado. Ahí yo quiero hacerte referencia ahorita. Ahorita un desarrollo breve, pero es algo que a cada uno de nosotros, cada creyente, cada hombre de Dios, cada hombre que está marcado con una palabra, Dios le exige mucho porque le da a le pone una asignación y entonces ellos se debían
y buscan otra, y ahí es que radica el problema. Continúa. Porque hay un problema. Es decir, a este muchacho llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel, dice la Biblia que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel. Dice que andaba buscando el asna que se le había perdido a su padre, y dice que cuando está buscando el asna, dice que se encuentra con el reinado, porque el pueblo había pedido un rey. Entonces, cuando ven a Saúl, que era alto, elegante, así mismo, igual que yo, buen mozo, dijeron, este es el rey que necesita Israel. Entonces, dice que a Saúl se unge como rey, pero Saúl no sabía para qué lo estaban ungiendo. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué Saúl no sabía para qué lo estaban ungiendo? Porque en Israel nunca habían visto reyes. Y desde ahí, Saúl aprovecha esa coyuntura. Que no había. Entonces, hay un problema para Saúl. Y el problema que hay para Saúl, que Saúl pensaba que para él iba a ser fácil. Pero dice la Biblia que cuando Saúl es ungido como rey, dice que tomaron una redoma. Y dice que cuando toman la redoma, ungieron a Saúl. Y dice que ahora Saúl es rey de Israel. Pero que Saúl no tiene el conocimiento de lo que él va a hacer. Porque Saúl, dice la Biblia, que él no sabía. Saúl andaba buscando un asna y se encontró con el reinado. Ahora, cuando hacemos un análisis, nos damos cuenta que hay dos tipos de reinado. Está el reinado de Saúl y está el reinado de David. Porque David viene a sustituir a Saúl. Entonces, cuando David viene a sustituir a Saúl, David viene en una posición donde él sabe lo que va a hacer, pero Saúl no sabía lo que iba a hacer. Y entonces ahí es la parte interesante de aquellos que Dios tiene marcado para una posición especial. Exacto. Una asignación. Entonces, nosotros en las iglesias hablamos a los jóvenes, aconsejamos a aquellos que deciden buscar su identidad o su posición. A veces no es bueno cuando Dios te ubica en un lugar, desubicarte o salirte de la línea en la cual Dios estipuló para que tú desde principio a fin tú termines. Entonces mucha gente anda buscando. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Exacto. Entonces, mire cuál es el problema. Saúl estaba posicionado, pero lo importante aquí no es la posición, sino saber qué voy a hacer en la posición. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra generación actual? Que nuestra generación anda buscando una posición, pero desconoce la responsabilidad que exige esa posición. O sea, se olvidan de algo que quizás muchos, por eso que hablan y critican los añejos, las personas adultas, sí. Pero se le olvidan algo, que muchos de esos adultos tienen lo que le llaman es esencia. Exacto. Entonces, esa esencia, ese principio, nunca podemos soltarlo. Si lo soltamos, lo que pasa es que hay gente que confunde conocimiento con experiencia. Dos cosas muy diferentes. El conocimiento se adquiere a través de un estudio, pero la experiencia se adquiere a través de un tiempo que fue transcurriendo, y dentro de ese tiempo viví muchas experiencias, y esas experiencias hicieron cambiar cosas en mí que hoy yo le estoy utilizando para bienestar de mi vida, de mi ministerio y de todo lo que tiene que ver con mi vida. Pero tuve que vivir experiencia. Por eso es que el que tiene conocimiento tiene buen léxico, pero no tiene experiencia. De hecho, hay gente que tiene conocimiento, pero no es maduro. Note algo, que Saúl está en la posición, y cuando Saúl está en la posición, dice la Biblia que Saúl llegó un momento que fue desechado. ¿Por qué Saúl fue desechado? Saúl es desechado porque Saúl hacía cosas incorrectas que dentro de la posición no era correcta ni era aceptable. Entonces, cuando hacemos un análisis, nos damos cuenta que dentro del reinado de Saúl y de David hay una gran diferencia. Entonces, dentro de ese análisis, hoy vemos muchos Davises, muchos Davises y Saúles. Saúl. Es decir, hay Saúles que son temporales, porque todo el que es identificado como Saúl es temporal en un ministerio. Sí es.
Eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de las personas que nos rodean, que son de ministerio, existen los que representan a Saúl y existen los que representan a David. Quiero abundar algo ahí, que algo que cada joven, cada creyente tiene que tener eso bien claro, que es la parte de la formación. Cuando Dios te forma, viene lo que le llama formar tu carácter, viene lo que te forma tu carácter, y entra un punto de que tú vas a sufrir. Y hay mucha gente que hoy en día no quiere sufrir. No. Saúl no quería aguantar la presión del sufrimiento, porque simplemente él ve que este muchacho que simplemente viene, que quizás David, el no conocido, nadie conoce a David, ¿verdad? Todo el mundo está en algarabía hablando de David. Y eso llevó a un punto a Saúl, que lo deprime emocionalmente. Emocionalmente lo deprime. Entonces, hay gente que hoy en día no están preparados emocionalmente para pasar por el sufrimiento. Amén. Sí, porque oye algo, todo el que esté en una posición y no está preparado termina su carrera frustrado. Amén. Y lo más difícil en la vida es usted estar en una posición y estar frustrado. La frustración es el momento más horrible que puede vivir una persona en una posición, porque la frustración te hace actuar no como lo que el espíritu te puede dirigir, sino por lo que tú sufriste en el pasado que produjo frustración en ti. Es difícil una persona gobernar bajo el dominio de la frustración. En los próximos capítulos le queremos enseñar, aconsejar, indicar cuáles son los pasos a seguir. Dios les siga bendiciendo. Shalom.